bien. Buenas tardes a todos los presentes en esta reunión. Después de haber escuchado al doctor Luis, ahora voy a dar el pase a la doctora María Diana Lorena Rubio Navarro, de nacionalidad mexicana, sin antes mencionar que ella tiene una licenciatura en educación física, cursó una maestría en ciencias de neurobiología y doctorado en ciencias biomédicas en el Instituto de Neurobiología en la UNAM, ganadora del Premio Docentes Extraordinarios National Teacher Prize en el año 2020. Una docente investigadora en educación media superior de asignaturas de ciencias experimentales de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Directora además de proyectos académicos en la red de divulgación de ciencia en Querétaro, docente investigadora del posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, asesora de tesis de pregrado y posgrado, investigadora científica en distintas temáticas relacionadas con el campo del desarrollo humano integral, autora de artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales de educación, salud mental, psicología y discapacidad. El día de hoy ella nos va a hablar sobre el tema de neurodidáctica del aprendizaje significativo. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Maylin. Muchas gracias por la introducción. Les pido una disculpa por el lugar en el que me encuentro, pero ya estoy llegando a casa por una situación imprevista. Si me ayudan con la presentación, por favor. En la presentación vamos a abordar 3 momentos de contenido. El primero tiene que ver con neurociencias, el segundo lo vamos a hacer muy rápido porque tiene que ver con la didáctica, que ustedes conocen muy bien. Y el último momento vamos a hablar de aprendizaje significativo para tener de alguna manera cubiertos todos los aspectos de la presentación. Maylin, ¿me puedes ayudar compartiendo la presentación? O Delgadillo, ¿me pueden ayudar compartiendo la presentación, por favor? Sí, claro, maestra, un momento. Muchas gracias. Para comenzar, les quiero decir que las neurociencias tienen un objeto de estudio muy, muy claro. El objeto de estudio de las neurociencias es todo lo que abarca las disciplinas y todo lo que tenga que ver con el estudio del sistema nervioso central. Del sistema nervioso en general, incluido el sistema nervioso central. Abarca muchas disciplinas que nos ayudan a entender cómo funciona, qué células lo componen, cómo responde, los estímulos a los que puede integrar para generar respuestas. Se centra no solamente en el estudio del sistema nervioso, sino también en el desarrollo durante las diferentes etapas. La estructura, cuáles son los núcleos que están relacionados con ciertas conductas, cómo funciona, cómo opera, la química de estas zonas, pero también todo aquello que da lugar a las bases biológicas de la conducta. Si me pasan la siguiente, por favor. Estos son los 3 momentos que vamos a abordar en la charla. La siguiente, por favor. Aquí tienen el objeto de esto de la neurociencia, es el sistema nervioso, cómo funcionan sus estructuras y la relación que tiene con la respuesta, que es la que nos importa, la función biológica de la conducta. Muy bien, la siguiente, por favor. Cuando hablamos de neurociencias, hay muchas áreas y muchos niveles desde los que podemos abordar las neurociencias. Pero es bien importante que ustedes conozcan que hay 5 niveles fundamentales en los que abordamos desde el laboratorio de las neurociencias. El principal es el molecular y tiene que ver con contactos sinápticos, qué es lo que está ocurriendo, receptores, neurotransmisores y cómo estos se afectan en diferentes momentos de aprendizaje, por ejemplo, en diferentes momentos de ciertas conductas como la conducta materna, conducta de agresión, conducta de reproducción, etcétera, y cómo se modifican también durante el desarrollo. Cuál es la interacción de estas estructuras, cómo se modifican por cierta experiencia, cómo se modifican ante fármacos. Ese es el nivel molecular. Después el siguiente nivel es el nivel celular. Nos interesa conocer cuáles son las células que conforman los distintos núcleos del sistema nervioso central. No solamente para saber cuáles son los tipos de células, sino también para saber cuáles son los neurotransmisores que están involucrados en la función de esas células y cómo se organizan para comunicarse con todos los núcleos alrededor, pero también con estructuras superiores.
El siguiente nivel es el sistémico, y a lo mejor aquí ya les hace un poco más de clic, ¿no? Donde podemos observar cuál es el receptor, el centro control del sistema y cuáles son los efectores. Después está el nivel conductual, donde ya podemos observar a través de algunas lesiones, algunas patologías, cómo es que se afecta la conducta del sistema del ser humano por diferentes efectos. Y finalmente está el nivel cognitivo. El nivel cognitivo se da cuando analizamos la respuesta del sistema nervioso central, pero a través de técnicas no invasivas. Y estas técnicas no invasivas nos permiten identificar cómo funciona el sistema nervioso central en la parte más superior, lo que son las cortezas, y tratar de modelar la respuesta del sistema nervioso central ante diferentes conductas, ante diferentes estímulos en general. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Entonces, en términos generales, si nosotros quisiéramos como docentes hacernos preguntas sobre cómo aprendemos, qué estructuras participan en el proceso de aprendizaje, cómo puedo incidir en el proceso de aprendizaje, pues también tendríamos que preguntarnos desde qué nivel de análisis de las neurociencias lo quiero abordar. Usualmente cuando trabajamos en educación y en el área ya docente, lo que hacemos es trabajar a partir del nivel conductual y cognitivo para ver cómo precisamente la conducta se modifica, cuáles son los procesos que están involucrados, aprendizaje, lenguaje, comunicación, colaboración, pensamiento crítico, funciones ejecutivas motoras en general. Pero no hay que dejar de ver los otros niveles. Es decir, aunque yo esté viendo o analizando el nivel cognitivo, el nivel conductual, recuerden que también va a haber efectos en el nivel sistémico, en el nivel celular y en el nivel molecular. Entonces, por ejemplo, si hablamos de plasticidad durante las etapas tempranas de desarrollo, podemos ver cuáles son las modificaciones conductuales, pero eso también nos tiene que llevar a pensar cuáles son las modificaciones en el sistema nervioso central en todas las estructuras, pero también a nivel de la célula y a nivel de la sinapsis, qué es lo que está pasando, porque puede haber cambios desde esos 5 niveles, pero no quiere decir que si hay cambios en uno, no los haya en los otros, más bien son cambios que son de forma paralela, pero depende de la técnica y la estrategia en la que los abordemos, el nivel en el que vamos a encontrar la respuesta o el nivel de análisis que vamos a hacer. Si me apoyan con la siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de las neurociencias y por qué analizar las neurociencias desde estos 5 niveles? Bueno, fundamentalmente porque tiene que ver con comprender cuáles son los mecanismos que subyacen algunas condiciones como enfermedades degenerativas, alteraciones de movimiento, enfermedades mentales, el envejecimiento, cáncer, inteligencia artificial, pero sobre todo todas aquellas conductas que inciden en la calidad de vida del ser humano. Por eso es muy importante. Si me ayudan con la siguiente, por favor. El sistema nervioso central está conformado por células muy especializadas, altamente especializadas, llamadas neuronas. En el sistema nervioso central hay diferentes tipos de neuronas con distintas funciones. Nos han hablado y sabemos que el sistema nervioso central está conformado por neuronas, ya les mencionaba, hay muchos tipos de neuronas, hay diferentes estructuras involucradas en las neuronas, se comportan de diferente forma, utilizan diferentes neurotransmisores. Ellos, aquí está la computadora y si la prenden se ahorita no, ¿sí? Perdón. Y entonces, en general, hay distintas neuronas y cada una de estas neuronas se modifica durante el desarrollo, pero también se modifica a través de diferentes actividades que nosotros generamos en diferentes etapas del desarrollo, ante diferentes acciones, ante diferentes actividades. Y el sistema nervioso central está conformado por el cerebro, por la médula espinal, pero, si me ayudan con la siguiente, el sistema nervioso periférico, que también está incluido dentro del sistema nervioso, está constituido por todos los nervios que llevan la información de todo el cuerpo hacia el cerebro y toda la información que va del cerebro hacia el cuerpo. Son 2 rutas, eso es bien importante. Entonces, el cerebro, ¿cómo se hace de la información? Por los nervios aferentes que llevan la información hacia el cerebro y los eferentes que llevan la información del cerebro hacia el cuerpo. La siguiente, por favor. En el desarrollo evolutivo del sistema nervioso central en general, lo que nos caracteriza a nosotros son las cortezas, esas hendiduras muy características del sistema nervioso central, pero además son las que vemos.
Entonces, esas hendiduras, esas circunvoluciones están conformando la corteza, la corteza. Esta corteza está dividida para su estudio y por la organización que tiene para, está asociada a diferentes zonas. Entonces, esta corteza está conformada por 5 capas. Hay otras cortezas, no solamente la corteza cerebral, está por ejemplo la corteza del hipocampo que tiene 3 capas, pero no solamente está formado por capas del sistema nervioso central. En la parte amarilla que está señalado como bulbo raquídeo, esa zona, lejos de estar en cortezas, está formada a través de redes. Es decir, ahí la información y los núcleos que están en esas zonas participan en muchas funciones, comparado con la corteza cerebral, que sí comparten funciones, pero está mucho más organizada. Incluso, por ejemplo, el centro motor, control de la respiración, no se ha podido identificar cuál es, aunque hagamos lesiones, aunque hagamos modificaciones farmacológicas, es muy difícil que se altere. Entonces, esta zona del sistema nervioso central está regulando funciones vitales. Y la corteza cerebral, en general, pues está dividido, ustedes lo conocen, en lóbulos, lóbulo occipital, parietal, temporal, frontal, etcétera. Incluye la corteza sensomotora, somatosensorial, etcétera. Y finalmente, el sistema nervioso central está conformado por núcleos. ¿A qué le llamamos un núcleo? Ustedes podrán haber escuchado el núcleo ventral del tálamo, el núcleo parabraquial, el núcleo del tracto solitario, el núcleo tegmental ventral, el núcleo de la amígdala, etcétera. Bueno, estos núcleos están conformados por células, neuronas que de alguna manera comparten, es la palabra, que comparten funciones, comparten neurotransmisores y comparten aferentes y eferentes. Es decir, están organizadas de una misma manera y están rodeadas por sustancia que le podemos llamar por los nervios. Entonces, ahí están rodeados y de esa manera los podemos identificar. Y después tenemos a los ganglios, que también son como los de neuronas, pero que están ya fuera del sistema nervioso central. Si me pasan la siguiente, el sistema nervioso central además está constituido por estructuras subcorticales que comenzamos a conocer más, el sistema límbico, el sistema de recompensa, el sistema de aversión, etcétera. Y cada una de estas estructuras está conformado y está organizado de manera particular. Ejemplo, el núcleo del tracto solitario está conformado por el núcleo del tracto solitario en la parte rostral, medial y caudal. Pero además, en la parte rostral está conformado por la parte ventral, la parte dorsal, la parte medial y la parte lateral. Es decir, hay organización asociada a con qué se está conectando, a qué neuronas están conformadas y cuál es la función que tienen y los neurotransmisores que utilizan. Sin embargo, si me pasan la siguiente, una de las cuestiones más importantes ahora y en la que tenemos que como aventar la mente y pensar en eso también, es todas aquellas conexiones que hay en el sistema nervioso central. Si bien tenemos muchas neuronas, ahora imagínense todas las conexiones que tenemos en el sistema nervioso central y todas las funciones cognitivas que requieren del trabajo conjunto de diferentes áreas del cerebro. Ya les han mencionado que hay muchos mitos respecto al cerebro. Uno de ellos es que utilizamos solamente el 1%, otro de ellos es que el cerebro izquierdo es para tal cosa y el cerebro derecho para tal otra. No, en realidad el cerebro tiene que estar informado por diferentes rutas y diferentes módulos de toda la información que sucede, no solamente en el medio interno, sino en el contexto. Entonces, uno de los retos más grandes en las neurociencias es entender las conexiones entre las millones de neuronas que hay en el cerebro. Y si en la corteza hay muchas neuronas y les parece que en algún corte de corteza hay muchas neuronas, bueno, el cerebelo que controla el movimiento tiene muchas más. Entonces, ese es el nivel de complejidad de análisis de las neurociencias. Si me pasas el siguiente, por favor. Esta estructura es el cerebelo que yo les comentaba, que tiene muchísimas células, pero que además durante su desarrollo, toda esta representación de células se van acomodando en los lugares indicados y tiene una representación muy similar a la corteza. Tiene una función muy importante que es la corrección del error en el movimiento, pero también se desarrolla en etapas muy tempranas. Durante la gestación ya está desarrollado y tiene que ver con el sistema vestibular y el control del equilibrio. Si me pasas la siguiente, por favor, y le dan clic sobre la imagen.
Entonces, hasta aquí, esta es la complejidad del sistema nervioso central, pero veamos, si nosotros sacáramos un cúmulo de neuronas y las colocáramos en un vasito de Petri, y en ese vasito de Petri nosotros pudiéramos ver cuál es la actividad de estas neuronas, lo que podemos observar es, si le ponen un doble clic sobre la imagen, ¿no funciona? Uy, ok, de hablar, no vamos a poder ver el video. Muy bien, te los voy a describir. Muchas gracias. En este video lo que ustedes podían observar y después ojalá que lo pueda yo compartir a través de sus correos con ustedes, porque es una imagen muy bonita, donde se puede ver qué tan flexibles y qué tan profunda es la conexión del sistema nervioso central. Aquí tenemos algunas neuronas y lo que podíamos observar era cómo se mueven ante cierto estímulo externo y cómo se conectan. Entonces, si esto ocurre, si imaginen estas conexiones, imaginen que estas neuronas comienzan a moverse porque así funciona el sistema nervioso central. No está fijo, las neuronas se mueven, las terminales de las dendritas buscan espacios. Además, en las dendritas hay espinas dendríticas donde se realiza la conexión sináptica, donde en realidad existe el contacto sináptico. Entonces, ahora imagínense esto, pero en todo el cerebro. Bueno, hay técnicas que utilizamos que tiñen solamente el 1% de las neuronas para que nosotros las podamos observar, y por eso es que las usamos. Imagínense, no podríamos observar el 100% del cerebro en una técnica, por eso es que utilizamos diferentes estrategias para acercarnos a saber cómo ocurre, cómo sucede procesamientos o mecanismos elementales que participan en procesos como el aprendizaje. Si me pasas la siguiente, ahora ya si pensamos, bueno, esto es sobre neurociencias, esto es lo que les quería decir, el grado de complejidad, los niveles de análisis y cómo podemos relacionarlo ahora con la educación. Muy bien. Las neurociencias aplicadas a la educación tienen que ver con que las neurociencias, desde todos estos niveles que ya vimos, nos han dado información sobre el aprendizaje, sobre cómo ocurre el aprendizaje, sobre el proceso, sobre la memoria. Si bien vamos a clase, enseñamos, también queremos que recuerden. Hay veces que hacemos exámenes, entonces queremos que recuerden cómo ocurre la memoria, cuál es el proceso que subyace a la memoria, qué le ocurre a nivel molecular, a nivel celular, a nivel conductual, y esto nos da información, las neurociencias, de esos mecanismos que están ocurriendo. Si yo presento un tema, ¿por qué es que lo tengo que presentar 2 veces para que el chico lo pueda recordar? Si yo solamente estoy hablando y mis estudiantes solamente escuchan todo el tiempo, en este caso ustedes son adultos enfocados con atención, pero además con interés en estos temas, esto es diferente. Pero en una clase no podemos pensar en eso, en una clase tenemos que escuchar los intereses de los estudiantes, pero además también identificar cuáles son las etapas de desarrollo en las que están. Y en relación a identificar las etapas de desarrollo, eso también nos va a permitir identificar cómo podemos abordar a los estudiantes. También cuál es la participación de los diferentes sistemas sensoriales, en qué momento se desarrollan los sistemas, cómo interactúan entre ellos y cómo eso favorece el aprendizaje. Y por supuesto, una cosa adicional también es los factores epigenéticos. Si bien tenemos factores genéticos que están de alguna manera, relacionados con el aprendizaje. Es decir, genéticamente hay información para decir cuáles son los núcleos, cómo se forman, en qué lugar se colocan, los neurotransmisores, lo que ustedes quieran. Hay factores epigenéticos. ¿Y a qué le llamamos un factor epigenético? Muy bien, a un factor epigenético tiene que ver con factores que no son necesarios, no están necesariamente codificados en los genes y que dependen del contexto. Más adelante vamos a ver sobre ellos. Muy bien. Si me ayudas con la siguiente, entonces con esto en mente podemos ahora, nosotros que ya somos docentes y que nosotros de alguna manera sabemos en qué consiste la didáctica, que es una disciplina metodológica utilizada para organizar la enseñanza, pero además que nuestro rol es mejorar la calidad, nuestro rol es que de alguna manera a través de los principios y conceptos que nos da las neurociencias en estos niveles podamos contribuir a entender mejor el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.
podamos entender mejor las etapas de desarrollo, pero además podamos también entender mejor las características de su contexto y adaptar nuestras mejores técnicas, nuestros métodos de enseñar, de instruir y de la manera en la que podemos integrar en esta formación actual a los educadores. Muy bien, la siguiente, por favor. Así que la neurodidáctica es un proceso muy dinámico. Nosotros, si identificamos los factores que están asociados al aprendizaje, entonces nos va a permitir tener un mejor diseño de nuestras secuencias, adaptar nuestras estrategias o nuestros métodos a las necesidades específicas de los estudiantes, pero también a corregir, a identificar los entornos de enseñanza basados en los principios de la neurobiología, por ejemplo, los cambios en la plasticidad cerebral, cómo estos puedan mejorar, y también considerar las condiciones de enseñanza deben de tener un código común. Si ya hay información en las neurociencias, si de alguna manera yo puedo hacerme de esos principios, ¿cómo los puedo utilizar de la mejor manera y cómo los puedo implementar o llevar al aula sin la necesidad de pensar en que estoy incurriendo en un neuromito, ¿no? Un neuromito también muy importante es esta parte de que ponlos a jugar, que se diviertan y van a aprender mejor. No, la verdad es que el aprendizaje como tal tiene otras características adicionales a que solamente estés contento, que estés feliz. Hay situaciones en las que incluso, y ustedes pueden dar experiencia de esto, ustedes tienen experiencia en esto. Por ejemplo, si en alguna ocasión ocurrió algo muy triste, algo muy grave, algo que les hizo daño, algo que los iba a afectar en su integridad física, eso no se les va a olvidar. Pero no quiere decir que eso yo lo lleve al aula y utilice esas experiencias, ¿no? con los estudiantes. Pero si me ayudan con la siguiente, por favor, pero lo que sí es que nosotros, lo que sabemos ahora es que hay emociones que tienen que estar involucradas, pero no significa que el estudiante tenga que estar riendo todo el tiempo con nosotros, significa que se involucre, significa que yo lo involucre en su proceso de aprendizaje, que él sea consciente del proceso, que sea consciente de la meta, que sea consciente de a dónde lo tengo que llevar y también que sea consciente de la participación activa que necesitamos de él para que pueda darse el aprendizaje. Ahora, vamos a hablar del aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? ¿Cuál es la función del aprendizaje para todos los organismos y cómo podemos significar el aprendizaje en el ser humano? Y en la función del aprendizaje es facilitar la adaptación al medio ambiente. El sistema nervioso central también tiene propiedades intrínsecas. Si imagínense que él acumulara todas las experiencias que tenemos, todos los contenidos, todos los conceptos, o sea, no es económicamente sustentable. ¿Cuál es uno de los mecanismos que tiene el sistema nervioso central? Pues el olvido. O sea, si hay cosas que yo no uso, si hay cosas que no me son significativas, pues las olvido. Y hay que considerar también, si me ayudan con la siguiente, hay que considerar también que aprender no necesariamente significa hacer algo. También significa no realizar respuestas en circunstancias concretas. Es decir, sí significa ejecutar esta parte de excitabilidad, pero también implica la inhibición, ¿de acuerdo? Y no realizar respuestas en circunstancias concretas. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto en las neurociencias? ¿Cuál fue el aporte de las neurociencias a esto? Cuando tú ves un modelo experimental, por ejemplo, en la rata, y lo desnutres durante periodos de desarrollo temprano, y los pones a jugar o los pones ante una conducta materna, lo que podemos observar es que la conducta materna se exacerba, cargan a las crías, pero las cargan de una mala manera, las llevan, las acogen, las arropan de una mala forma. En el juego es más agresivo, no quiere decir que no juegan, pero son más agresivos, son más violentos, además un juego desorganizado. En el caso de la conducta de ingesta de alimento, comen más, eligen más las grasas, etcétera. Entonces, ahí están alterados los circuitos de inhibición de ese tipo de respuestas. Entonces, algo bien importante es,
sí quiero que ejecute algo mi estudiante, pero también quiero que inhiba ciertas respuestas. Por ejemplo, cuando necesitamos la atención, o sea, les decimos pongan atención, no es suficiente decirles pongan atención, tenemos que hacer estrategias generadas específicamente para sustituir estímulos, para incidir sobre ellos de una manera consciente y volitiva sobre el proceso de la atención, porque de otra manera, pues ellos de manera natural van a estar jugando, ¿no? Si me apoyas con la siguiente, por favor. Entonces, el aprendizaje, ¿cuál es el concepto de aprendizaje? Hay muchos, depende de la literatura que nosotros estemos revisando, y en el caso del aprendizaje, es un proceso. Pues primero, es un proceso que tiene la intención de generar un cambio relativamente permanente. ¿Por qué no dice permanente? Porque dependerá de si este aprendizaje es útil o no es útil, si le ayuda a la sobrevida o no le ayuda a la sobrevida. ¿De acuerdo? Y es generado por la experiencia. Implica la adquisición y modificación del conocimiento. Es decir, yo adquiero conocimiento, lo voy construyendo, voy haciendo una historia de mi conocimiento, pero también lo voy modificando. Y modifico conocimientos, modifico estrategias, pero también modifico habilidades, creencias y actitudes. Entonces, para considerar aprendizaje, yo necesito ver un cambio duradero en los mecanismos de la conducta involucrada. Ahora, ese cambio yo, ¿cómo lo voy a ver? Bien, ese cambio yo lo puedo ver a nivel de receptores, lo puedo ver a nivel de químicos, de neurotransmisores, cantidad de neurotransmisores, cantidad de receptores, pero también lo puedo ver a través de la extensión de las arborizaciones dendríticas de las neuronas, estas ramitas que ustedes conocen de las neuronas, lo puedo observar en el número de las sinapsis, de las espinas dendríticas, y lo puedo ver también a nivel sistémico, y lo puedo ver a nivel conductual, y lo puedo ver a nivel cognitivo, pero tiene que ser permanente, tiene que ser duradero. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con permanente o duradero. Ahora bien, el aprendizaje, si me ayudan con la siguiente, por favor, son cambios mentales que no necesariamente son visibles, puede ser teórico, pero nosotros usualmente queremos verlo, queremos observar una conducta, queremos observar un desempeño, queremos hacer algo práctico. Por ejemplo, si yo quiero ver la conducta y estas cosas, imagínense una bebida, ¿no? ¿Cuál bebida será común para todos nosotros? No sé, el mojito, ¿no? Pues quisiéramos ver el mojito, y saber si alguien sabe hacer mojito. Bueno, nosotros podemos saber cómo hacer el mojito, qué se necesita por el mojito, qué cantidades, en qué concentraciones y el procedimiento. Pero puede ser que no lo ejecute. Sin embargo, no quiere decir que no aprendí algo. Pero para la cuestión de la educación, lo que sí queremos es ver la ejecución, y ahora es más importante la parte de la ejecución, porque incluso evaluamos el desempeño. Entonces tiene que ser una conducta observable y tiene que ser un desempeño, y lo tenemos que ver en la práctica, ¿no? Muy bien. Si me pasan la siguiente, por favor. El proceso de aprender desde el punto de vista de las neurociencias implica 3 momentos. Adquirir información, esa información se consolida, se almacena en la memoria de corto plazo, y si no la mantengo, se olvida. Si la mantengo, si hay las condiciones, y si yo vuelvo a incidir sobre ese concepto, va a pasar a la memoria de largo plazo. O si la frecuencia de exposición a ese concepto, a esa práctica, a esa rutina, lo hago de manera frecuente, entonces pasa a la memoria de largo plazo. Y después viene la fase del recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, si seguimos la línea de tiempo y pensamos en la memoria, yo adquiero información. Esa información dependerá de la atención que estoy poniendo durante cierto momento, durante los primeros momentos. Ahora mismo ustedes tienen memoria de corto plazo, que es la memoria que necesitamos para poner atención.
Pero si después de este congreso ustedes ya no se exponen a los contenidos, ustedes no lo llevan a la práctica y esta cosa, se les va a olvidar, porque es un proceso natural. Aquí está la gráfica que lo muestra. Si la memoria de corto plazo tiene un tiempo bien reducido. La memoria de largo plazo tiene un tiempo, una curva más larga, pero también se va olvidando. Entonces, la formación de la memoria implica todos estos procesos: adquirir, consolidar y recordar, ¿de acuerdo? Si nosotros pensamos en la adquisición, ¿cómo tiene que ser ese proceso de adquisición? Yo que soy docente, ¿cómo tengo que hacer ese proceso de adquisición? La consolidación o el momento de almacenamiento de la memoria, ¿qué factores externos a mí, docente, pueden afectar este proceso de consolidación? Cuando yo hago un examen o les pido que recuerden y les vuelvo a preguntar, ¿qué fenómenos externos están afectando estos procesos? ¿Cómo se afecta? Esos son los conceptos que nos ha dado las neurociencias y que tenemos que considerar. Ahorita yo les voy a platicar un poquito cómo lo podemos hacer más adelante. Entonces, hablar de la memoria es hablar del el proceso de aprendizaje, es hablar de la memoria. Y si me ayudan con la siguiente, la memoria tiene también diferentes momentos. La adquisición y la codificación de la información sensorial, que está asignada de forma significativa, que es sistemática y tiene relación con los conceptos previos. Entonces, esta parte de pensar en conceptos, en enseñar algo nuevo sin retomar los conceptos previos, no va a ser tan significativo como retomarlo. Por eso es importante hacer una evaluación diagnóstica, por eso es importante preguntarle a los estudiantes qué conocen, cuál es la historia de ese concepto que yo quiero abordar con ellos, desde su casa, desde su experiencia, pero también desde la educación formal previa. Después viene el momento de la consolidación, donde esos nuevos conocimientos se tendrán que repetir o tendrán que ser analizados, abordados con cierta frecuencia para que se pueda consolidar. Es decir, para que realmente haya un cambio en el sistema nervioso central que soporte este nuevo conocimiento, elaborar la representación. Y después de la consolidación viene el proceso de almacenar esa memoria sensorial, esa memoria de corto plazo, que se hace relativamente estable. Y después viene el proceso de recuperación, donde eso que yo aprendí, eso nuevo que yo integro y que se mantiene, se, se, se combina para integrarse con los conceptos previos y los nuevos conocimientos, se hace estable, se genera una representación y entonces sí pasa a la memoria de largo plazo. Obviamente ustedes ya conocen los mecanismos ahora, ¿no? Se los acabo de mencionar. Estos mecanismos son los importantes y fundamentales para que podamos recuperar. ¿En qué lugares se conserva la memoria? Bueno, podríamos hablar de todos los niveles de análisis de las neurociencias, pero básicamente lo que queremos es que el estudiante lo pueda recordar, pueda evocar y pueda utilizar ese nuevo conocimiento y aplicarlo en un diferente contexto. Entonces, aquí tenemos que los sentidos son muy importantes para adquirir la información. El contexto, el ambiente en el que nosotros estamos aprendiendo es importante para que esa memoria de corto plazo pase a la memoria de largo plazo, para que esos cambios en las neuronas se puedan dar. Y ahí está una neurona, en la parte superior derecha pueden ver una neurona. El cuerpo del soma es lo que está en una forma triangular muy oscura y después está el axón y después las ramificaciones que emergen de él son las dendritas. Y ahí en las dendritas ustedes pueden observar pequeños, como bultitos, pequeños puntitos ahí adyacentes a ellas. Esos son los esos son los botones dendríticos. Esos botones dendríticos es en realidad donde se realiza la conexión sináptica. Imagínense la cantidad de conexiones que tiene una sola neurona. Ahora imagínense la cantidad de neuronas. Por eso es que yo les decía que ahora un papel muy importante es ver cómo se conectan y ver cómo se conectan cuando están bajo ciertas condiciones, bajo ciertos contextos, en ciertas variables, etc. Muy bien. Continuamos con la siguiente, por favor. Si nosotros involucramos en nuestras actividades mayor cantidad de sistemas sensoriales en una actividad, va a ser importante y es
fundamental para que se pueda quedar en el aprendizaje, en la memoria de largo plazo de nuestros estudiantes. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Lo que podemos observar en la siguiente diapositiva, ahorita que la pongan, va a ser que entre mayor cantidad de sistemas sensoriales estén involucrados es mejor. No, una antes que esa, por favor. Y cuando estamos pensando en actividades, lo que podemos imaginar es en ponerles actividades a los estudiantes, lejos de pensar que el estudiante tiene un canal sensorial preferente y a través de ese canal sensorial voy a hacer mi estrategia didáctica. No, lo que necesitamos es estimular la mayor cantidad de sistemas sensoriales porque eso enriquece la forma en la que yo integro la información, la forma en la que yo me hago de la información. Y lo que pueden ver es que se han evaluado esas espinas dendríticas. Las dendritas pueden observar en la parte superior derecha que hay dos esquemas, ¿no? Uno donde está una neurona y ahí está una dendrita con las espinas. Vean que la dendrita es delgada y hay poquitas espinas. Ahora vean una rata que fue sometida a ambiente enriquecido durante etapas tempranas de desarrollo. Vean cómo está más ancha, pero además tiene más espinas dendríticas. ¿Qué significa eso? Que hay mayor posibilidad de contacto sináptico. Entonces, nosotros lo que tenemos que favorecer es mayor cantidad de estímulos en una experiencia. Ya no pensemos en una actividad, en una experiencia. Yo tengo que generar experiencias significativas para mis estudiantes. ¿Cómo genero una experiencia significativa? Entre mayor cantidad de estímulos yo involucre en la actividad, va a ser más significativa para mi estudiante. Cuando yo le diga, recuerdan lo que vieron, recuerdan lo que escucharon, recuerdan lo que hicieron, recuerdan lo que tocaron, él va a tener diferentes señales y diferentes elementos para poderlo recordar. Y va a tener diferentes elementos para poderlo almacenar. ¿Bien? En la parte de abajo, y por no dejarlo, nosotros en lo general les decía al inicio que se ha orientado mucho las neurociencias a las neuronas solamente. Pero sabemos que hay diferentes tipos celulares en el sistema nervioso central. Y estos tipos celulares en el sistema nervioso central, como la microglía, los astrocitos, son los que le dan los elementos, el contexto extracelular a las neuronas para que funcionen mejor. Me explico. Ayudan a que la información viaje más rápido o le aportan los elementos necesarios metabólicamente hablando, digamos, como que las alimentan para que puedan hacer mejor sus funciones. Entonces, también importante, ahora en las neurociencias nos estamos dando cuenta que las neuronas son importantes, las conexiones son importantes, pero estos otros tipos celulares comienzan a tener también importancia. Y cómo esas van a favorecer el proceso de aprendizaje también. En la parte inferior derecha, ustedes lo que pueden ver son esquemas, son ilustraciones de la corteza. Estas ilustraciones pueden darles un poco de idea de qué tan complejo es el sistema nervioso central y que en diferentes etapas del desarrollo tiene diferentes estructuras, pero además se arboriza, se organiza, se especifica, se hace más especializado y en ese sentido nosotros tenemos que también identificar cuáles son los momentos en los que hay ventanas de desarrollo para ciertos sistemas sensoriales que también lo han mostrado las neurociencias. Entonces, ahora sí, pasamos a la siguiente. Si nosotros consideramos que estamos en cierto periodo de desarrollo atendiendo a personas, estudiantes, niños, niñas, jóvenes e incluso adultos, ahora se sabe que hay neurogénesis para los adultos asociado también al aprendizaje, asociado a la experiencia. Hay formación de sinapsis asociada a la experiencia en todas las etapas de desarrollo. Y las neurogénesis en el hipocampo se ha descrito también para los adultos. No solamente en el hipocampo, se ha descrito neurogénesis en el tallo cerebral, que incluso pensamos que ahí no era imposible que hubiera neurogénesis, pero dado que está en un área ventricular, se conoce ahora que estas zonas ventriculares pueden favorecer la neurogénesis asociada a
alguna patología, algún accidente y se puede generar. Antes pensaba que no había neurogénesis en los adultos, pero ahora sabemos que sí. Y todos estos procesos eh, que de alguna manera se dan en las distintas etapas de desarrollo, la mielinización, la migración, la sinaptogénesis, la neurogénesis, la formación de sinapsis, todo esto se da en diferentes momentos para diferentes vías sensoriales. Pero no quiere decir que una se desarrolle por separado, ¿no? Lo que pasa en una se va a repercutir en la otra. Entonces, tenemos que conocer en qué etapa de desarrollo estoy yo enseñando, pero sobre todo las características del sujeto al que yo le estoy enseñando en esa etapa de desarrollo. Eso nos va a ayudar a tener una idea bastante clara de cómo puedo yo acercarle las experiencias a los estudiantes y cómo puedo incidir sobre su desarrollo y sobre las ventanas de desarrollo para que obtenga un desarrollo, digamos, acorde a la edad en función de lo que yo les estoy colocando. Muy bien. La siguiente, por favor. Yo les he estado comentando que hay otros factores que están asociados a las alteraciones que nosotros podemos ver, pero que no tienen que ver con la genética. ¿Cuáles son esos factores? La epigenética. Y aquí sí creo que es un factor bien importante para que nosotros como docentes los podamos tomar en cuenta. Los factores epigenéticos son aquellos factores que afectan procesos del desarrollo del sistema nervioso central. ¿Cuál podrían ser esos factores? El mismo desarrollo, químicos, drogas, dieta, ejercicio. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí en la imagen ustedes pueden ver que ustedes conocen los cromosomas, que ahí es donde se agrupa todo el ADN cuando se va a dividir una célula, pero de manera natural todo el ADN está hecho bola en el núcleo, en una célula adulta. Y eso hecho bola, está relativamente hecho bola, pero está controlado por unas proteínas que se llaman histonas. Entonces, cuando está, digamos, bloqueado o cerrado, por esta organización que tienen las histonas con el ADN, las secuencias del ADN necesarias para una proteína que estuviera involucrada en un neurotransmisor no se expresan porque está bloqueado, digamos que están cerradas. Hagan de cuenta como si fuera una cinta adhesiva enrollada y yo quiero entrar a la parte de adentro, a esa secuencia que está adentro, pues no puedo. Pero si yo desenrollo toda esa cosa pegajosa, lo que ocurre es que van a quedar expuestas las áreas que tienen la secuencia que yo necesito. Entonces, hay factores epigenéticos que favorecen que se exprese el ADN y hay factores epigenéticos que inhiben la expresión del ADN. Vamos a conocer cuáles son los factores epigenéticos y esto de qué sirve que yo sepa este concepto. Muy bien, pasamos a la siguiente. La naturaleza de nuestra especie, nosotros somos una especie altricial. Al ser una especie altricial, dependemos de los cuidados de una nodriza. Altrix significa nodriza, entonces necesitamos de los cuidados de la nodriza para tener un buen desarrollo, un completo desarrollo. Entonces, vean las imágenes que están en horizontal en la izquierda, pueden ver ahí diferentes especies y todas esas especies tienen un desarrollo muy, digamos, inmaduro, un desarrollo inmaduro. ¿Cómo lo podemos observar? La ratita, por ejemplo, tiene los meatos auditivos cerrados, los párpados también están cerrados. En el bebé, pues no tiene movilidad, no se puede acercar a una fuente de alimento, necesita que alguien lo alimente. Entonces, hay factores ambientales que influyen en la epigenética, es decir, en la expresión del ADN. Uno de los principales factores es la crianza, es la interacción madre-cría. ¿De acuerdo? ¿Cómo pueda el niño acceder a estos cuidados maternos? ¿Cómo lo atiendan? ¿Cómo lo cuiden? ¿Qué tanto lo cuidan? Es un determinante, si me ayudas con la siguiente, es un determinante del desarrollo. ¿Qué nos hace diferentes a cada uno? Imagínense que tenemos a dos gemelos iguales y cómo los vemos después de 60 años, pues completamente diferentes. ¿Por qué son diferentes? Bueno, su genética puede ser la misma, pero la forma, la de crianza y los factores externos es lo que los va haciendo cada vez más diferentes, ¿de acuerdo? ¿En qué momento es importante esto? Si me pasas la siguiente, estas interacciones entre la crianza, entre los factores epigenéticos que ya dijimos que puede ser la dieta, el ejercicio, fármacos, etcétera, en el momento del desarrollo.
porque en el momento de, si estos factores epigenéticos afectan cierto momento del desarrollo y sobre todo el desarrollo del sistema nervioso central, podemos tener efectos a mediano y a largo plazo. ¿Qué efectos? Falta de atención. El aprendizaje se complica. Entonces yo puedo tener un niño en mi aula que puede tener un factor epigenético y una historia que ni siquiera tiene que ver con su genes, sino con los factores epigenéticos, es decir, con su contexto que está afectando su proceso de aprendizaje. Esta información, ¿cómo la uso? ¿Para qué me sirve en mi aula? Bueno, estos distintos factores que tienen todos mis estudiantes es lo que me tienen que llevar a mí a hacer una educación cada vez más personalizada. Y entonces nosotros estamos evaluando a través de un examen de forma igual a todos, cuando no sabemos cuál es la historia de su epigenética, cuando no sabemos si estuvo desnutrido, cuando no sabemos si no durmió, cuando no sabemos si su mamá no comió, cuando no sabemos si su mamá tuvo estrés durante el embarazo. Voy a continuar y ahorita vamos a retomar la idea. La siguiente, por favor, la anterior. Ahí. ¿Cuáles son las marcas epigenéticas que pueden estar incluidas en el ambiente y cómo poderlas detectar nosotros y además cómo incidir sobre ellas o cómo interpretarlas? Hay factores epigenéticos desde la gestación como los alimentos, fármacos, drogas, cigarro, alcohol, y todos y cada uno de ellos tiene diferentes efectos sobre el sistema nervioso central del organismo que se está formando. El niño llega a nuestra clase, pero él no tuvo la culpa de nada de eso, ¿no? Pero ya viene con una estructura, con una historia modificada, alterada. Y eso lo debemos de considerar nosotros. Entonces, el resultado de una experiencia que yo genere para mis estudiantes no va a ser la misma, pero lo seguimos evaluando igual. Y eso es importante tomar en cuenta. Si me ayudas con la siguiente. Otro ejemplo. Si alguien me dijera, bueno, ok, pues, ¿en qué momento la marca epigenética desaparece? Bien, les voy a decir que las marcas epigenéticas pueden transmitirse de generación en generación. Ejemplo, una rata que puedes, yo les pongo ejemplos de modelos experimentales, pero por supuesto que hay su contraparte también en los humanos, yo porque trabajo con las ratas, pero hay su contraparte en humanos. No me voy a detener con eso porque me llevaré más tiempo. Si tenemos una rata que desnutrimos durante el periodo de gestación y la etapa temprana de desarrollo, es decir, como si fuera la lactancia para nosotros, los primeros 15 días de vida de la rata, la desnutrimos, el efecto sobre el sistema nervioso central es a corto, mediano y largo plazo, pero se revierte hasta 5 generaciones después. Es decir, ese efecto que yo registré y observé, ¿cuáles efectos? Bueno, peso cerebral, extensión dendrítica, cantidad de botones dendríticos, reducción en neurotransmisores, reducción en receptores, respuestas alteradas. Todo esto, recuerden los niveles de estudio de las neurociencias. Desde cualquier nivel de análisis que lo abordemos, hay efectos, pero esos efectos permanecen. Ahora es diferente. Si el ambiente lo favorece y si el ambiente es más positivo, pues ya, los efectos no serán a tan largo plazo. Aquí hay un ejemplo en el que en estados críticos del desarrollo de los espermas, por ejemplo, una persona que accede al cigarro o alimentos chatarra puede tener efectos sobre la cantidad de espermas, por ejemplo, en la generación 1, en la generación 2 y hasta en la generación 3. ¿Sí? Este es un ejemplo. Otro ejemplo, si me ayudan con la siguiente. Una mamá que en la primera generación tuve a una cría, pues ya ahí está la cría del lado izquierdo bien bonita, pero esa misma rata tuvo una exposición a fármacos y miren que la otra ratita, que también es su hija, pero en otra generación, vean la negrita, ¿no? Y está negrita porque hay una modificación epigenética en su gen, y entonces no expresa cierto receptor, y entonces ahí tenemos una ratita más chiquita, una ratita con alteraciones en la conducta, y pues bueno, es por poner un ejemplo. Si me ayudas con la siguiente, si nosotros evaluamos la conducta materna de una ratita que tuvo, que fue muy, muy cuidadosa con sus crías al momento de nacer, lo que vamos a obtener es que hay una cría en etapa adulta, muy sonriente, muy feliz, porque tiene toda su expresión genética muy correcta, muy apropiada,
Pero si esa misma ratita aislamos a las crías o es una rata que las cuida mal, vean cuál es el resultado. En el lado derecho abajo tenemos una ratita enojada. Digo, y enojada es un decir, ¿no? Pero tenemos una rata más agresiva. El comportamiento de la rata, de esta rata que estuvo aislada, no tuvo mucho contacto con la madre, este vínculo de crianza fue alterado, en etapas adultas también se ve reflejado. Si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces, imaginen ahora a todos sus estudiantes con distintas historias epigenéticas que tienen diferentes efectos a mediano, a corto, a largo plazo, aprendiendo lo mismo de nosotros. ¿Qué es ese efecto a largo plazo? Pues en cualquier momento de la vida, incluso nosotros como docentes, la escuela también, es diferente que llegue conmigo a la escuela y que yo le diga, tienes examen, saca la libreta y ahora escribe, que le digan, bueno, a ver, platíquenme, ¿cómo viene sucediendo? ¿Cómo se sienten con la clase? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Cuáles son las necesidades de contexto? Es diferente. El ambiente en el que están expuestos los estudiantes en etapas tempranas es importante. Si me ayudas con la siguiente. Entonces tenemos a niños enfrente de nosotros con diferentes historias y que no sabemos qué es lo que ocurrió en su desarrollo del sistema nervioso central, que es el que está involucrado en la atención, en el proceso de aprendizaje, en la memoria. ¿Qué es lo que nosotros fundamentalmente trabajamos y para lo que nos enfocamos? ¿Me ayudas con lo siguiente? Entonces, por una parte, si tiene algo muy positivo, entonces tendrá un desarrollo cerebral bien, digamos, común, pero si hay un efecto negativo, epigenética y todo esto desfavorecedora, entonces tiene desórdenes en el desarrollo que se van a manifestar en alguna etapa de la vida. Muy bien, ahora pasemos al tema de educación. Ok, todo esto, para qué saberlo? Si me ayudan con la siguiente, ¿para qué saberlo? ¿Cómo lo podemos aplicar en la educación? Bueno, ya les he venido diciendo algunas cosas, pero vamos a enfatizar en alguna de ellas. La UNESCO considera que la persona tiene derecho a la educación de calidad durante toda su vida, pero además esta educación está afectada y pues sabemos que la educación necesita algunas mejoras en ciertas áreas, para cada país será diferente y básicamente los niños y adolescentes no están alcanzando los estándares escolares, entonces las cosas como las hemos venido haciendo no las hemos hecho, no nos están funcionando. Mm, ¿Qué hacer? Pues utilicemos los conceptos y los principios de las neurociencias, lo que hemos aprendido de las neurociencias y vamos a ver de qué manera modificamos nuestra didáctica. Si me ayudas con la siguiente, ¿de qué manera nosotros hacemos de la educación una experiencia social positiva, pero además una experiencia social positiva que incida sobre las relaciones e interacciones de los estudiantes con sus pares, con sus profesores y que por supuesto influyen en las oportunidades de la vida, en sus oportunidades de trayecto de formación a través de los resultados educativos, pero también de forma independiente a ellos? Si me ayudas con la siguiente, por favor. Entonces, con la otra, por favor. Los estudiantes están expuestos a nosotros, digamos, a los docentes de una manera muy frecuente, sobre todo en etapas tempranas. En la secundaria, ya para la prepa, por ahí de los 11 a los 18 años, medios con la siguiente, ya tienen menos exposición a nosotros, los vemos 2 o 3 veces, les damos 1 o 2 clases, pero en la primaria, desde inicial, ¿no? Desde los 3 años hasta los 12 años, están 1 año con nosotros cuando están expuestos a nosotros, al menos en el sistema educativo mexicano, así es. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Entonces, esta frecuencia de exposición, de interacción con el profesor y el estudiante tiene un impacto significativo en los resultados educativos y en los resultados sociales también. ¿Esto en qué se ve reflejado? En el rendimiento académico, en la adaptación a la escuela, en la participación, en su compromiso en el aula, en la escuela, en el bienestar, qué tan motivados y qué tanto interés tengan por las asignaturas, por el contenido y cómo eso puede influir sobre sus aspiraciones académicas, sobre el sentido de pertenencia, sobre la aceptación en los compañeros. Es bien importante la función y la frecuencia con la que están expuestos a nosotros. ¿A qué le llamamos aprendizaje significativo? Si me ayudas con la siguiente, por favor. El aprendizaje significativo tiene un sentido personal, pero además una dimensión emocional y una técnica. Si me ayudas con la siguiente, tiene que ver con que las actividades que nosotros coloquemos a nuestros estudiantes sean relevantes, tengan una organización clara, estén relacionados con una estructura cognitiva, es decir, ¿qué sabe ya? ¿Con qué viene mi estudiante? ¿Bajo qué condiciones viene mi estudiante?
En función de eso, ¿qué es lo que yo voy a diseñar? Ya no solamente se trata de que planeemos, sino que diseñemos experiencias. ¿Qué elementos son pertinentes para ese estudiante? ¿Cuáles son relacionables para él? Es decir, él cómo puede relacionar la célula con su vida, de qué manera la podemos hacer significativa para ella. El aprendizaje tiene que ser funcional para que pueda ser significativo, es decir, resolver un problema, atender una competencia cognitiva, que modifique significados anteriores y cuando los chicos ponen la cara de, ¿no? Y ya cuando, con razón ocurría eso, maestro. Ese es el momento. Están modificando significados anteriores o cuando les permite añadir nuevos elementos para formar relaciones. Y entonces, esto que conozco ahora, ¿cómo me puede servir para interpretar o para percibir la vida de una manera distinta? Estos significados se van modificando y se van añadiendo. Pensar que no van a ver solamente la célula conmigo, o sea, si yo les doy en secundaria, van a ver la célula en la preparatoria, en la licenciatura y en la maestría y en el doctorado, etcétera. Es decir, saber que vienen con cierto concepto de la célula, que explorar qué saben sobre la célula, pensar y preguntar en ellos para qué les serviría, cómo se imaginarían, qué tal si traerles un problema de su contexto, cómo lo pensarían ustedes, etcétera, y que de esa manera enriquezcan sus esquemas cognitivos. ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? No a darles información, que en un momento fue lo más importante, porque no había medios para acercarnos a la información, éramos nosotros la fuente de información, pero ahora la fuente de información está fuera de nosotros. ¿Qué les tenemos que generar en ellos? Esquemas cognitivos, estructuras cognitivas que le permitan aprender durante toda la vida. Pero además, cambios en la conducta que sean más o menos permanentes y que estos esquemas se puedan enriquecer desde donde nosotros lo querramos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que enriquecer? ¿Por qué para toda la vida? Si me ayudan con la siguiente. La visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que involucra el objetivo número 4, que es educación de calidad, implica que como docentes debemos de tener una visión para los siguientes años de calidad, que demos una educación de calidad, inclusiva y equitativa, pero además que haya un aprendizaje permanente para todos y que resuelva retos locales. Esos retos, cada uno de los retos locales va a tener, por supuesto, un impacto global. Bien, si me ayudas con la siguiente, ¿qué se pretende con esta nueva perspectiva, esta nueva visión de la educación? Desarrollar habilidades técnicas, desarrollar vocaciones, es decir, que yo como docente, ¿cómo incido en que él desarrolle vocación? ¿Cómo incido en sus trayectos, en sus proyectos de vida? En desarrollar habilidades necesarias para el empleo y el emprendimiento, promover el crecimiento económico, equitativo, inclusivo y sostenible desde los contextos, o sea, desde lo que aprende, lo que tiene en su contexto. Eso que está ahí, ¿cómo lo podemos entender mejor? ¿Cómo lo podemos usar para transformar ese mismo contexto? Si me ayudas con la siguiente, a nivel global hay hay distintas tendencias educativas, pero se ha señalado que las competencias del siglo XXI que tendrán que desarrollar los estudiantes de ahora en adelante para enfrentar los retos del futuro, es decir, enfrentar todos estas diferentes situaciones de nuestro contexto, pero además también todo lo que tiene que ver con la transformación de la cuarta revolución industrial. Se han listado pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estas se conocen como las 4C: pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación. Adicional a estas 4C, en cualquier etapa de desarrollo, tenemos que desarrollar capacidades organizativas, resolución de problemas, liderazgo, alfabetización científica, alfabetización digital. ¿Por qué necesitamos que los estudiantes desarrollen esto? Si me ayudan con la siguiente, por favor. Porque los estudiantes se están enfrentando a problemas fundamentales y esos problemas tienen criterios básicos a través de los cuales nosotros como docentes podemos enfrentarlos con ellos. ¿Cómo podemos identificar si nosotros estamos trabajando por proyectos? ¿Cómo podemos identificar que estamos trabajando con un problema de su contexto en un estudiante? Porque son contextos específicos y que nuestros estudiantes los pueden explicar. Pero además, estos problemas atienden a las necesidades o intereses de alguien cercano, de su papá, de su mamá, de su hermano, de su comunidad. Es decir, son experimentados por personas reales.
pero esos problemas en el contexto que ellos están tienen soluciones para esa audiencia específica, pero además esa audiencia cercana. Los estudiantes necesitan utilizar datos reales para poder aprender, necesitan usar esos datos, necesitan registrarlos, interpretarlos, poder concluir y tomar decisiones en función de ellos y en función de la audiencia a la que está dirigido. Nosotros como docentes ya no tenemos que ser los receptores del trabajo, tiene que ser una audiencia específica. La escuela, como la conocemos, se ha transformado de ir de la enseñanza y las experiencias que tenemos en el aula, trasciende el aula y llegan a otras audiencias. Es decir, el trabajo ya no es para la maestra, ya no es para que lo califique la maestra. El trabajo es para esta audiencia que tiene este problema. Si me ayudan con la siguiente. Otro de los retos importantes que yo ya les comentaba es descubrir el talento natural que tienen los estudiantes, los intereses o las necesidades que ellos quieren resolver. Y uno de los enfoques globales también muy importante para resolver esto es el enfoque STEM, que tiene que ver con desarrollar vocaciones para la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. Eso le permite a ellos desarrollar las competencias necesarias para enfrentar los retos del futuro. ¿Cómo lo podemos lograr? No solamente, me ayudan con la siguiente, no solamente con las actividades que nosotros tenemos en el aula, sino también a través de la educación no formal. ¿A qué me refiero con educación no formal? A todas estas actividades que colocamos también fuera del aula, a los clubs, shows de ciencia, actividades, prácticas, experiencias de laboratorio, etcétera. Si me ayudan con la siguiente, cuando vino la pandemia, podríamos imaginar, en las imágenes anteriores veíamos aprendizajes activos donde los estudiantes registran, donde los estudiantes ya no están sentados de la misma manera, donde el docente no es el centro de atención. Ahora los tenemos a distancia, a veces no los tenemos, los contextos son diferentes, pero cuando los tenemos, a mí me preocupaba mucho en un primer momento la pandemia, porque esta parte de estar lejos de ellos y de no tener interacción directa con ellos, ¿cómo podía yo abordar estos temas con ellos? ¿Cómo podía hacer aprendizaje significativo, activo con ellos? Y por eso está que sí se puede. ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cuáles son las técnicas? Y ahí viene la directa. ¿Qué elementos yo voy a modificar de mis estrategias, de mis métodos para mejorar mi estrategia y ofrecer las mejores experiencias de enseñanza a mis estudiantes? Entonces, incluso a la distancia, pues ahí ustedes puedan ver que tengo 97 estudiantes que están con las manitas levantadas, además en el chat están preguntando, y si me ayudas con la siguiente, todos ellos están desarrollando un proyecto, pero además todos ellos tienen productos distintos, pero además todos quieren hablar de sus productos. Todos quieren platicarnos cómo lo hicieron, por qué lo hicieron así, por qué resultó así, qué les pasó, funcionó, no funcionó. Y eso es lo que necesitamos, que los estudiantes se involucren más en este proceso de enseñanza y que el docente, yo insisto mucho, una clase en la que paso más con mis estudiantes, insisto, este no es el tipo de clases de las que hablo. Cuando paso más de 30% de mi intervención con los estudiantes hablando, ya me preocupo porque y entonces, ¿dónde está la parte activa de ellas? ¿Dónde está la parte en la que ellos se tienen que involucrar? Si me ayudas con la siguiente, ¿cómo podemos acercar a los estudiantes este tipo de actividades, este aprendizaje significativo a través de metodologías? Está la metodología de las 5 Es, por ejemplo, enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar, pero todo esto lo hace el estudiante. Aquí lo complicado es que el docente genere el diseño apropiado de la experiencia, del proyecto, del reto para el estudiante. ¿Para qué necesitamos estas nuevas metodologías? Si me ayudas, por favor, con la siguiente, para que desarrolle habilidades científicas básicas, entre otras. Y las habilidades científicas básicas involucran observar, explicar, generar preguntas, donde nuestros estudiantes puedan identificar variables dependientes, independientes, puedan modificarlas, pero registren y vean si esa posible solución que ellos den es la apropiada, que se equivoquen, pero que sea un error programado por nosotros, un error inducido, que analicen, que concluyan, que puedan discutir y que puedan comunicar. Por supuesto que este tipo de intervenciones que hacemos, y de ahí pueden utilizar muchas más prácticas, donde el estudiante va a construir su conocimiento, pero además va a hacerlo, va a experimentarlo. Y entonces él va a buscar resolver los problemas y generar conocimiento a través de esto que él observa. Si me ayudas con la siguiente.
Para lograr desarrollar estas habilidades científicas hay otra metodología, que es la metodología de la indagación. Esta metodología de indagación tiene distintos niveles y distintos momentos. Los distintos niveles de la metodología de indagación es confirmación, estructuración, guiada y abierta. Mucha gente también me dice, bueno, entonces ya los estudiantes no tienen que aprender cosas de memoria. No, error. Claro que tienen que aprender cosas de memoria, principios, conceptos, fórmulas. Eso lo tienen que aprender de memoria. ¿Por qué? Porque si quieres resolver un problema que tenga que ver con la densidad, tiene que volver a aprender la densidad. No es lo apropiado, porque además no va a tener entonces el concepto de la densidad ahí dentro para poder resolver un problema que se le presente. Entonces, hay diferentes metodologías. Esta es otra de las metodologías que son importantes para desarrollarla, pero sobre todo, si me ayudan con la siguiente, esta metodología lo que ayuda es acercar con los conceptos o los contenidos de una manera distinta. Y se acercan los conceptos y los contenidos a través de provocaciones. Estas provocaciones las podemos generar con alguna noticia, con algún video, con alguna imagen, con alguna experiencia que nosotros generemos, pero partiendo de la posibilidad que tiene el docente no de preguntar desde esta perspectiva de yo sé, y además esa pregunta que yo le hago a los estudiantes se la tienen que contestar, y si no es el resultado que yo espero, pues está mal. Es generar preguntas abiertas que provoquen realmente un pensamiento, el desarrollo de la creatividad, el desarrollo de la curiosidad, y pensar y explorar en mi experiencia cómo puedo contestar esa pregunta. Algunos ejemplos es cómo haría así, qué resultaría así, cómo describirías, cómo compararías tal con tal, cuál es la relación de tal cosa, qué pasaría así, cómo podrías cambiar, cómo podría mejorar. Es decir, todas estas preguntas son abiertas, de tal forma que el estudiante va a tener que responder alguna de ellas. Ya no son preguntas cerradas, no son preguntas que solamente el maestro tiene la respuesta, sino que ellos también dentro de su estructura, dentro de las experiencias que van teniendo, ¿por qué crees que sucedió eso? ¿Cuál es tu opinión del resultado? ¿Qué te viene a la mente cuando ves estos resultados? ¿Cómo podrías diferenciar? ¿Cómo resolverías tal cosa? Y de esa manera, pues por supuesto que practican y se integran más los estudiantes. Si me apoyan con la siguiente, ¿cuáles son las características de los estudiantes de estas nuevas generaciones que desarrollan pensamiento crítico, pensamiento matemático, enfoque hacia la innovación, que no solamente que resuelvan problemas, sino que también identifiquen problemas de sus contextos y que puedan generar soluciones, que construyan su propio conocimiento y que sea por supuesto multidisciplinario? Si me ayudas con la siguiente, deben de tener ahora lo siguiente, los estudiantes deben de tener una perspectiva global. Hay proyectos a nivel internacional que está cargando. No lo voy a desconectar. Hay proyectos internacionales en los que los estudiantes, a través de aprendizaje basado en proyectos, se conectan con otros estudiantes de otros países para ver cómo resuelven el mismo reto. Y esto es bien significativo, esto es les permite una visión distinta, porque hay veces que decimos, híjole, pues es que yo no tengo nada. O desde la perspectiva de, bueno, pues yo tengo todo, ¿no? Aquí los estudiantes vienen a aprender. No, hay retos que aún teniendo todos tienen que resolver, hay retos que aún teniendo nada, y ustedes lo pueden ver ahí en las imágenes, hay escuelas con las que participamos en este proyecto que se llamó Innovando tus Sueños. Ahí pueden ver imágenes de estudiantes en África que pues, no tienen ni escuela, ¿no? Aquí en México también lo hicimos bajo condiciones del contexto también muy elementales, sin nada de estos aparatos, sin nada de tecnología, pero desarrollando estas competencias que los estudiantes necesitan. Si me apoyas con la siguiente, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues hay mucho que hacer. Necesitamos docentes líderes, capacitación en tendencias actuales. Yo espero que ahora yo les haya podido transmitir esta parte compleja de las neurociencias, pero también esa parte de las neurociencias que nos han aportado a los docentes para tomar las mejores decisiones en las estrategias, en las metodologías, ver a nuestros estudiantes desde una perspectiva más empática, y poder ahora sí imaginar que tiene una historia epigenética, una historia de vida distinta, y que por supuesto el resultado de una experiencia va a ser diferente,
y entender un poco porque que él reprueba no porque no aprendió, sino porque las condiciones que él tiene no son las apropiadas. Generar redes de colaboración, este congreso es bien importante, generen redes de colaboración. Tenemos como región que generar repositorios donde compartamos experiencias significativas, donde haya estrategias y digan, ok, la maestra hizo esto, pues perfecto, a ver, ahora yo lo traigo y pues la maestra se equivocó en esto, lo modificamos, o ¿sabe qué, maestra? Yo le agregaría esto, ¿sabe qué, maestra? Esto no me funcionó, lo modificamos para acá, para este contexto. Eso es lo que necesitamos, no empezar de cero todos y trabajar de manera aislada. Necesitamos, por supuesto, participar en este tipo de foros, pero tratar de orientar nuestros esfuerzos también a la educación basada en evidencia. El docente, si me ayudas con la siguiente, el docente del siglo XXI se tiene que transformar. El docente del siglo XXI tiene que pensar que el estudiante es el centro del proceso de enseñanza. Tenemos que identificar las necesidades, los intereses, los talentos, honrarlos y desde ese punto de vista valorar el ambiente de confianza, el ambiente positivo que nosotros podemos generar para que se propicien mejor estas experiencias, conocer los fundamentos del proceso de aprendizaje, que todos los que están aquí, por supuesto, que ya están inmersos en esto y que los usan a su favor, establecer metas claras, diseñar experiencias significativas, valorar la metacognición. Imagínense, después de una experiencia significativa, ahora sí decirle al estudiante qué fue lo que falló, cómo lo podríamos mejorar. Esta parte de acompañar, de guiar, donde el docente ya no es el centro de todo, sino que es el estudiante. El actor principal es el estudiante. Evaluar constantemente el impacto que tiene en su docencia, contrastar resultados con los logros de los objetivos. Y si me apoyas con la siguiente, esto lo vamos a lograr, insisto, a través de la colaboración, a través de compartir con otros docentes. Estos congresos mundiales son muy importantes. Ustedes pues, se pueden llevar contactos de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, de donde ustedes quieran. Decirle, bueno, a ver, yo soy docente de primaria, arriesguense. Ahora lo que hemos venido haciendo se está transformando y hay muchas propuestas muy buenas ahí donde están ustedes y que ahora yo creo que les hace más significado con esto que están viendo del Congreso. Dice, pues con razón esto sí me funcionó. Híjole, pues ya más o menos imagino por dónde modificar tal cosa, ¿no? Si me apoyas con la siguiente, consideren también que no estamos solos, somos un grupo de docentes a nivel internacional que estamos trabajando por eso. Yo he trabajado 15 años en laboratorio de neurociencias, pero sin duda mi vocación es la educación y pues no están solos, ¿no? A mí, si me ayudas con la siguiente, me pueden encontrar en mis redes sociales y seguirme por si quieren más información respecto a estos proyectos o algunos otros. Como Diana Lorena Rubio, tengo dos iniciativas, que es 5 México, Mujeres STEAM de Getty, son iniciativas en las que pueden ustedes encontrar contenido respecto a lo que hacemos, algún show de ciencia que quieran para sus estudiantes, la experiencia significativa y que me diga, maestra, yo puedo, lo hacemos, lo colaboramos, pero necesitamos tener esta apertura, esta confianza entre nosotros para poderlo hacer. Y dejo hasta aquí mi participación porque su actividad estaba asignada hasta las 6 de la tarde. Y ahora sí, mm, por favor, Maylin, estoy en entera disponibilidad. Gracias, maestra. Ahora procederé a hacer algunas preguntas que han dejado en el chat. La primera pregunta de parte de Beto Aguilar Orlano, que menciona sobre las personas que toman harta cantidad de bebidas alcohólicas, ¿son capaces de perder más rápido la memoria? Uy, qué buena pregunta, Beto. Mira, lo que hemos encontrado es que, recuerdan el cerebelo que les dije que es una estructura importante para el control motor. Esta estructura es muy sensible al alcohol. De hecho, cuando nosotros tomamos alcohol, es tan sensible esta estructura, y yo les decía que tiene que ver con el equilibrio, que perdemos el equilibrio. De hecho, se hagan un 4, ¿no? Bueno, acá en México decimos hagan un 4 para ver que no están alcoholizados. Y tiene que ver con precisamente eso, con que pierde el control de esas neuronas porque son altamente sensibles al alcohol. Cuando tú estás expuesto de manera constante al alcohol, en esta estructura que es la más sensible, que es el cerebelo, se altera, no se altera la cantidad de neuronas, se altera el tamaño de las neuronas
y se reducen las espinas dendríticas. Esas cositas que veían así, arborizaciones de las neuronas, se hacen más pequeñas. Al hacerse más pequeñas hay menos contacto sináptico. Y entonces a una persona que de manera constante consume alcohol, tú vas a poder ver que su marcha está alterada. Entonces, esa estructura ya está alterada. Está más pequeñita, la densidad de las fibras nerviosas es más pequeña, las conexiones se pierden, las dendritas son más delgaditas, hay menos espinas. Y por supuesto que eso mismo ocurre en otras estructuras, pero que están involucradas en otros procesos como la atención o como la memoria, aunque no ocurre de la misma manera en todos, ¿vale? Muchas gracias, maestra, por la respuesta. Ahora Rosario Malásquez Saavedra hace la pregunta de por qué una persona va perdiendo memoria. ¿Hay remedio? Rosario, muy buena pregunta también. Qué bueno que se interesaron. Vean, la memoria ya ven que veíamos que tiene ciertos procesos, pero efectivamente hay algunas condiciones como la edad que pueden incidir en perder la memoria. Porque de manera natural, digamos, como que nuestro reloj biológico comienza a dar ciertas instrucciones a estructuras del sistema nervioso central que están involucradas en la memoria y que por eso la vamos perdiendo. De hecho, en algunas enfermedades neurodegenerativas hay estructuras que son sensibles, por ejemplo, la sustancia negra o, por ejemplo, amígdala, y esas estructuras están relacionadas con la memoria. Entonces vamos perdiendo la memoria cuando hay una neurodegeneración o cuando hay algún fármaco o cuando estamos en cierta etapa de desarrollo, ya en etapas muy adultas. Pero eso tiene que ver con un proceso natural biológico, ¿de acuerdo? Entonces afectan ciertas estructuras de manera importante y por supuesto que podemos hacer cosas. Hay estudios que han hecho en humanos y esos son estudios bien bonitos que han hecho en personas adultas. Si a personas adultas tú las pones a sembrar plantitas, digo, tipo germinados, así chiquitos, porque muchas veces hay personas adultas que no se pueden mover, tipo germinados, y les dices, bueno, se van a regar tantos días, se va a hacer con tanta frecuencia, y vas a regar estas el lunes, y estas pues, necesita cada 3 días, y cada 4 días, eso mejora la memoria. Otra cuestión importante también es mantenernos activos cognitivamente. Yo soy muy mala para la memoria. La memoria de largo plazo, soy malísima. Y siempre me he preguntado y me he dicho que si yo no estuviera activa en procesos cognitivos como los que estoy, bueno, yo ya tendría pérdida de memoria casi total, ¿no? Yo tengo que escribir todo y esas son otras estrategias. Escribir esta parte de, 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 de someter a un reto cognitivo a nuestro sistema es importante. No solamente recibir la información, no solamente ver la tele, sino estar expuestos a estímulos también. Y por supuesto, esta parte de hablar, de comunicarnos, de escuchar, es bien importante. En el caso ya de un ambiente educativo, para poder recordar un examen, por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes, bueno, yo les digo que tienen examen, sigo haciendo exámenes, les digo que para mí la memoria sigue siendo importante, aunque no tiene el 100% del valor. Yo les digo, bueno, si ustedes saben que les voy a hacer examen el viernes, pues no estudien el jueves en la tarde, ¿no? Entonces, junto con ellos hacemos diferentes trucos. Entonces, yo les digo, a ver, tráiganse todos sus acordeones. Ya. A ver, vamos a hacer exposición de acordeón. Y eso va a ayudar, porque a ellos les ayuda a recordar. Y después, en otra sesión, a ver, vamos a hacer como si el día de hoy fuera el examen. Muy bien. Juan, ¿tú qué contestarías a esta pregunta? Juan, ¿tú qué contestarías a aquella? ¿Qué tipo de preguntas les voy a hacer? Porque no se trata de que el examen sea para que él se equivoque. El examen tiene que darme a mí la orientación de cómo voy con mis estudiantes. Entonces, ya en el aspecto educativo tiene otro significado. Si yo quiero que mejore la memoria, entonces tengo que hacer intervenciones más frecuentes con diferentes formas para acercarme a ello. Bueno. Bien, maestra, gracias por su respuesta. Ahora, como última pregunta, tenemos a Yulisa Elizabeth Flores Sampen, que pregunta, ¿cree usted que la educación a distancia ha permitido a los maestros llevar una enseñanza de la mano con la neurodidáctica a los estudiantes? ¿Por qué?
Bueno, es que eso dependería del contexto. Yo les insisto, podemos tener conceptos, principios y capacitarnos como docentes, pero si eso no lo aterrizamos en un mejor diseño, en una mejor estrategia de intervención con los estudiantes, la calidad de la educación va a seguir siendo la misma, el resultado que voy a tener es el mismo. Mm, Creo que tendría impacto esta parte a distancia, el hecho de que, número uno, yo me haga de conceptos, principios y los pueda aplicar, y número dos, en la manera en la que yo incida en nuevas prácticas, en modificar las estrategias y generar nuevos diseños para mis estudiantes y que ellos, por supuesto, tengan aprendizajes significativos. Creo que en ese sentido, esta modalidad a distancia puede favorecer, pero en el caso de los contextos que no tienen acceso o que no tienen un dispositivo electrónico, pues pueden no favorecer. Gracias, maestra, por sus respuestas. Gracias por la excelente ponencia del día de hoy. Agradecerle por su tiempo y por todos los conocimientos que nos ha brindado sobre los diferentes temas tratados. Ahora quiero darle pase a Claudio José Cerabona. Gracias al público. Hasta pronto. Hasta pronto. Cuídese, maestra, que nos va a dar palabras para el cierre del Congreso del día de hoy. Adelante, Claudio. Buenas tardes. Espero que esta jornada del primer Congreso Mundial de Neuroeducación haya cubierto hasta ahora las expectativas que todos teníamos, que era aprender, desaprender y reaprender, para así poder emprender el desafío para mejorar nuestra calidad educativa. Eso era más o menos el lema que yo me propuse y se los comparto a ustedes. Pero quiero comentarles que este congreso se está desarrollando gracias a los organizadores, como la Asociación Educativa Global de Perú, Neuroescuela Tarma, Asociación Cívica Científica Piensa Diferente. Avalan el Congreso la Universidad Nacional del Centro y la Escuela de Posgrado. ¿Qué quiero decirles con avalan el Congreso? Cuando ustedes quieran el certificado de este Congreso, va a estar la firma de las autoridades de la Universidad Nacional del Centro y la Escuela de Posgrado. También auspician el primer Congreso Mundial de Neuroeducación AEG Perú, CICET, investigar para formar mejores ciudadanos con la educación. Coach Miguel Delgadillo, de APAC, Desarrollo, Evaluación y Asesoría Profesional para la Actuación de Competencias. Nelcuali, Centro de Evaluación Educativo y de Competencias Profesionales de Hidalgo. BIDGO SZCZ auspicia también este congreso. La Facultad de Ciencias Históricas Sociales y Educación, UNPRG, ASALI, Asociación Académica de Liderazgo e Investigación, Contratistas Generales JONIL, Bienes, Servicios, Consultor y Ejecutor de Obras, Consultora AGLO, Asesoramiento Global Neuropersonalizado y Microconsultoría Empresarial. Estimados, espero que hayan disfrutado de esta primera jornada del Congreso y mañana nos estaremos reencontrando, obviamente, a las 8:30 AM Perú. 8:30 AM Perú con otra importante calidad de exponentes para seguir disfrutando, para seguir educándonos, reaprendiendo, desaprendiendo, y así que, sin más, los dejamos descansar y hasta mañana.
Gracias, gracias, gracias.